Buenos días, hermanos. En em, este domingo que tenemos el texto del libro de Ezequiel, capítulo 34, son diferentes partes del versículos del 1 al 10, después versículo 16 y después versículo 31, pero voy a hacer lectura de algunos de los versículos entre esos versículos. El profeta Ezequiel vivió en épocas difíciles como las que estamos pasando ahorita nosotros, en problemas sociales, económicos, políticos muy fuertes que lo obligaron a ir en exilio a Babilonia junto con todos los israelitas antes de que cayera Jerusalén en 586 a.C. Ezequiel es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento junto con Isaías y Jeremías, y los tres se caracterizan por vivir en épocas difíciles, hablar sobre criticar a los líderes israelitas y sus fallos y sus malas decisiones de gobierno. También un juicio contra las naciones asirios, persas, babilonios, em, de todo tipo de idolatría, de corrupción, y al final terminan estos libros con la esperanza de la restauración, de que va a haber un nuevo cielo, una tierra nueva, que Dios no abandona a su pueblo. Entonces, en medio de estos mensajes, en nuestro texto está casi al final del libro de Ezequiel, y habla exactamente de esto, de la restauración después de la prueba. Pero solo podemos entender este texto de la restauración viendo primero la crítica que hace Ezequiel como profeta ante los líderes de Israel. Su, em, los profetas en el Antiguo Testamento no era nada más su labor hablar del futuro, sino que más bien eran los periodistas investigativos de su época. Eran los que se encargaban de sacar a flote todo aquello que estaba corrupto y estaba afectando al pueblo de Dios. En el caso de Ezequiel, los líderes del reino del sur estaba dividido en dos reinos. Israel habían cometido y seguían cometiendo errores tremendos, muy fuertes, políticos y también de gobierno. ¿Cómo entendemos esto? Ezequiel vivió el origen histórico de este texto es que si ustedes ven, Palestina es el corredor entre la conexión de los grandes imperios del Medio Oriente, en esa época Egipto, Asiria, Babilonia, y ya se había visto que venían periodos fuertes. En el 722 a.C. ya había crisis muy fuertes entre los imperios grandes, y los profetas eran como los consejeros de los reyes, y muchas veces se hablaban y decían esto no es lo que procede o esto es lo que dice el Señor, y muchos de los reyes ignoraban lo que los profetas decían. En 612 antes de Cristo cae Nínive, eh, y los asirios caen ante los babilonios y los medas, y los egipcios aprovechan y entran en el 609 a luchar contra los babilonios en Megiddo, y los egipcios Neco gana en ese momento, y entonces los israelitas ven la oportunidad de aliarse con los egipcios en contra de los babilonios, y entonces cometen el error de unirse a ellos, y en la batalla de Carquemish en el 605 a.C. Caen los egipcios ante Nabucodonosor, y Nabucodonosor deporta en el 597 a un grupo fuerte de israelitas a Babilonia, y en este primer grupo es donde va Ezequiel, ya de 25 años, hijo de sacerdotes, y y va junto con los primeros deportados a Babilonia sin saber
cuál era el futuro. Ahora nosotros con el tiempo sabemos que el cautiverio duró 70 años hasta que Ciro de Persia los deja regresar a Jerusalén. Pero Ezequiel no vio en vida el regreso. Él fallece en el 569 a.C. y los israelitas se les da permiso de regresar y reconstruir Jerusalén en el 536 a.C. Entonces, la historia de Ezequiel en su vida fue de, de sufrimiento, de profetizar en medio del exilio y de dar esperanza a los israelitas que estaban cautivos en Babilonia. Entonces, ¿cómo podía él, como profeta, dar esperanza al pueblo de Israel? ¿Cómo podía él, sabiendo lo que iba a pasar con Jerusalén? Él todavía cuando fue a Babilonia todavía no caía a Jerusalén, pero sabía que los gobernantes no estaban tratando de enfrentarse a Babilonia haciendo paces con los egipcios, sabiendo que que no iba a salir bien. Pero en medio de este tsunami de la guerra y de discusiones, el texto de hoy habla sobre como un palimpsesto, un texto antiguo que tiene dos caras, un contraste entre los gobernantes que son como malos pastores de sus ovejas y la imagen de un Dios que es un buen pastor que sí cuida de sus ovejas. Leamos el texto, hermanos, otra vez para que podamos entender un poco. Primero habla Ezequiel y describe de cómo muchos de los problemas que viven los israelitas no son producto del destino, sino de malas decisiones, de cosas concretas que han hecho los gobernadores y que no han obedecido a Dios. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Si ¿no apacientan los pastores a los rebaños? ¿No deberían cuidar por sus rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a los débiles, ni curasteis a los enfermos. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, a las ovejas. Ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, las ovejas. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán un buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré,
las apacentaré con justicia. Y en el 31 dice, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Fueron textos fuertes que Ezequiel como profeta trataba de decir dos cosas. A los israelitas que estaban en Palestina, decir, tengan cuidado de sus propios gobernantes. No están haciendo las cosas bien. Y a los israelitas que estaban esparcidos en Babilonia y que eran cautivos, darles ánimos de que al final Dios iba a recoger a todos los exiliados y los iba a regresar a la tierra prometida. Hermanos, si ustedes ven nuestra situación actual con la pandemia, claro que la pandemia está sacando la cloaca de mucha corrupción en los gobiernos de todo el mundo. También están saliendo a la luz todas las malas políticas de salud que se han tomado muchos gobiernos en nombre de privatizar un sistema de salud nacional en muchos países, donde los gobernadores prefieren doblegarse ante los intereses de la economía grande y olvidarse de aquellos que están muriendo, o de los doctores, o de los pocos lugares que quedan en las terapias intensivas, pues precisamente por haber tomado decisiones años anteriores de que no eran profitables para las compañías de salud, para las aseguradoras, para las compañías farmacéuticas, para los gobiernos. Entonces exactamente estamos viendo cómo la metáfora del pastorado, que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se aplica mucho a los gobiernos, o sea, a un nivel histórico, pero también a nivel personal. Cómo administra la gente su vida, cómo toman sus decisiones ante la palabra de Dios. Y si ustedes se acuerdan, hay muchos pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento donde se habla que algunos pastores tenían la mala fama, no cabían bien en la estructura social de su época y estaban fuera del sistema cuidando generalmente animales que no les pertenecían y se les veía con sospecha. Entonces, en el texto de Ezequiel nos habla de la esperanza de que sí hay un pastor, que sí se encarga de sus ovejas, que las ve como que son de él, que no son de otros y que no les importa el cuidado de ellas. Este texto, hermanos, en el libro, ¿por qué es importante? Porque a nivel histórico, que lógicamente se habla de que Dios está en control de la historia, pero a nivel espiritual se habla de que Dios no se olvida de su pueblo. Y en la metáfora del pastor es como una visión final del buen pastor. Y si ustedes lo ven en Juan, se habla mucho de Jesús como el buen pastor que cuida de sus ovejas. Eso lo vamos a ver más adelante. La tentación, hermanos, es quedarnos a nivel moralista de decir, bueno, hay que ser buenos administradores, hay que ser buenos pastores. Pero sabemos en nuestra realidad humana que no solo pecamos por comisión, sino por omisión. Muchas veces en nuestro horizonte humano cometemos errores, pecados, fallas que aún no podemos ver, como dice en la Biblia, ¿no? Que en los Salmos, Señor, líbrame de aquellos pecados que no puedo ver. Entonces, en esta metáfora teológica, bíblica del pastor, vemos 3 puntos, hermanos, más importantes que nos llevan a un concepto más profundo del pastorado. Primero, yo no puedo como creyente salir de una relación personal con Dios. Es decir, desde el principio de mi vida humana de creyente, estoy en una situación de relación con Dios. Él es mi pastor, yo soy su oveja. El pastor no existe sin las ovejas no existen sin el pastor. Esta es las 3 Cs de las que voy a hablar. La C de la comunión.
En primer lugar, este texto de Ezequiel nos muestra que independientemente del exilio, independientemente de la pandemia actual, independientemente de los problemas que estemos pasando, estamos en una relación con Dios personal, tan íntima como la tiene un pastor con sus ovejas, que las conoce, que cuando les chifla y va enfrente, ellas lo siguen, que aún en la niebla pueden percibir a su pastor que va al frente y que les muestra el camino y sabe, planea qué pastos son los mejores, sabe a dónde ir, que sabe el futuro, que cuida de las fieras a las ovejas, que conoce los caminos, que sabe qué es lo que sus ovejas necesitan y que las cuida a las que están débiles o enfermas. Esta comunión personal con Dios se describe muy bien en Juan 10, del 1 al 15. Si ustedes pueden seguir con sus Biblias. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús. Les decía, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y allá hallará pastos. El ladrón no viene más que para hurtar y matar y destruir. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas solas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¡Qué esperanza, hermanos! El mensaje del pastor, del buen pastor, contrario a lo que hace aquí el primero crítica de los gobernantes, es aquel Dios que desde el principio tiene una relación con su pueblo. Es decir, hermanos, no podemos imaginarnos un momento en nuestras vidas en el que no seamos parte de ese rebaño. Estamos ya desde el momento de ser creyentes inmediatamente conectados íntimamente a nuestro pastor. Ese es nuestro primer punto, la comunión de el buen pastor con sus ovejas. El segundo punto, hermanos, la confianza. Las ovejas pueden son del rebaño porque confían y creen y escuchan la voz de su pastor. En Mateo 18 se habla de esto muy claramente. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Estaba en el versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos son siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? La que se ha descarriado, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda
uno de estos pequeños. La confianza de que en medio de la pandemia, hermanos, en medio de la crisis que Ezequiel vivió en el exilio, Dios no nos abandona, aun aunque estemos perdidos. Esa es la confianza, es la segunda C de la que hablamos. Comunión, confianza. El entrar en esa relación inmediata con Dios implica que aprendamos a confiar. Y con la confianza no se aprende simplemente diciendo, Dios mío, dame confianza. No es cuando pedimos ante Dios, más bien decirle la oportunidad a Dios que nos enseñe a confiar, que nos dé la oportunidad de demostrar que estamos confiando en Él. Eso implica que estamos pidiendo su confianza en medio, a lo mejor, de las tribulaciones. La confianza no se pide a secas, hermano. La confianza es parte de una situación, y Ezequiel habla exactamente de eso, que en medio de gobiernos corruptos, en medio de guerras, en medio de intereses políticos, más allá del pueblo chico de Israel, en medio del exilio, Dios no abandona a su pueblo y va aún por aquella que está perdida. Y también implica que en el exilio, Dios, en medio de la creación de las sinagogas, estaba explicándole, y los profetas, al pueblo, que no los había abandonado aún en el exilio y que Él tenía un plan para ellos y que iban a regresar, aunque Ezequiel no lo vivió en vida. Y el tercer punto, hermanos, el camino. El pastor ve por sus ovejas, el pastor las cuida, busca aquella que se descarría, las ovejas lo escuchan y además él sabe el camino. El pastor es el que sabe reaccionar, conoce los pastos, sabe qué es lo que sus ovejas necesitan y sabe aún en las tinieblas cómo regresar a su destino final. Y qué hermoso salmo no es el que nos recuerda de esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No les puede faltar en ese camino, en esa vida, a los cristianos y a los creyentes, nada. Nada me faltará porque Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia, por sendas correctas, verdaderas. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, aunque pase por momentos difíciles como ahora la pandemia, hermanos, con todas las implicaciones económicas, políticas, de salud, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, mi supremo pastor, el que no abandona a sus ovejas. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo sé que tú vas enfrente de mí como Jesús, el supremo pastor, dio su vida por las ovejas. Tú pasaste por ahí, Dios mío, Jesús, y yo confío en ti, porque me das aliento, porque me guías, porque aunque andemos en valles difíciles, no temo, porque tú estás conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Me provees en medio de la persecución, en el camino, en el exilio. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso salmo, hermanos, porque nos recuerda que estamos en el camino, como las ovejas. Las ovejas caminan, son nómadas con los pastorcitos también, buscando siempre los pastos, la comida. Entonces, en este camino de la vida, hermanos, la metáfora clásica de la vida, que es un camino, está Dios también con nosotros, que es nuestro pastor supremo. Estamos en una relación con Él, comunión, estamos con confianza sabiendo que Él no nos deja, aun aunque estemos descarriadas. Y en tercero, Él conoce el camino. El conocimiento de Dios es tremendo. En medio de esta pandemia tenemos esta confianza, hermanos,
de que el verdadero pastor está en contra de lo que los malos corruptos de aquella época, en la época del profeta Ezequiel y también en la actualidad, que puede ser por omisión o comisión, puede ser que los mismos gobernantes, como lo estamos viviendo también más de cerca, reconocen que han cometido errores. Todos somos en ese sentido humanos y limitados. Y estamos conscientes de que nuestra vida, al final de cuentas, depende también de estas decisiones. Pero al final de cuentas también pensamos que nuestra vida depende de Dios y de Él y de su poder. El pastor que ignora la noche, los lobos, que no prevé el futuro, que no conoce los pastos fértiles, que no planea, que se olvida de sus ovejas, ese no es el verdadero pastor. Ese es el ladrón, el asalariado que le paga nada más por cuidar, por, eh, por lucro, pero no por amor a sus ovejas. Entonces este texto, hermano, nos debe animar a ver que Ezequiel ya en épocas difíciles estaba animando a su pueblo a que se den cuenta que desde el principio los creyentes no tenían otra opción más que creer en Dios y confiar en Él, porque ya de entrada estaban en una relación de pastor-oveja con Dios. Y hermanos, qué gran regalo y qué gran confianza. Dice en 1 Pedro 2:25, muy bonito, con esto quiero terminar el tema. Dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, y que cuida de sus vidas. Me encantó este texto, hermanos, obispo de nuestras almas. Alguien que nos cuida, que ve más allá de nuestras fallas, pecados, ceguera espiritual, física, económica, la tendremos todos. Pero tenemos a alguien que confiamos que ve más allá de nosotros y que cuida de nuestras almas, que está al pendiente y es un obispo, es un pastor verdadero. Bienaventurados aquellos que reconocen su ceguera espiritual y su necesidad de guía. Bienaventurados aquellas ovejas que reconocen la necesidad de un pastor. ¿Cuántas veces olvidamos esto? Bienaventurados aquellos que aceptan la protección de un pastor, porque nada les faltará, como dice el Salmo 23. Y esto quiere decir realmente nada. Nada nos faltará, porque Dios es nuestro pastor. Si le pides a Dios confianza y protección y crees que Él es el pastor y el que sabe el camino y que Él sabe lo mejor que es para ti, entonces podrás disfrutar de esa relación de confianza con Dios, aún en medio de los problemas más difíciles. Nunca es tarde para acercarse a Él. Nunca es tarde para reconocer que Él es el pastor y que Él sabe cómo sanar nuestras heridas o buscarnos en la oscuridad. Hermanos, aprendamos a caminar en estos caminos sinuosos de la pandemia, siguiendo confiadamente a nuestro Pastor Supremo. Amén.